Bajo una lluvia implacable, el solitario y desamparado Vladimir tendió la mano a una desconocida, le cedió su paraguas, cargó sus bolsas y le indicó el camino. No esperaba gratitud alguna, simplemente, no podía pasar de largo. Ignoraba, sin embargo, que aquella mujer era una periodista encubierta y que su encuentro no había sido fortuito. Un solo cruce de caminos bastaría para transformar su vida para siempre. Pero antes de continuar, cuéntanos, ¿conoces nuestro canal desde hace tiempo o has llegado aquí por primera vez? Déjanos unas palabras. Para nosotros es importante saber de ti. El húmedo noviembre destilaba una llovizna obstinada, como si hasta la propia lluvia estuviera cansada de serlo. No caía con furia ni golpeaba el suelo, era un fino rocío indiferente, que se filtraba bajo el cuello del abrigo y hasta el alma. En la parada, la gente se encogía, refugiándose bajo paraguas y capuchas. Algunos miraban el reloj con impaciencia, maldiciendo el transporte y el clima. El asfalto, bruñido por la suciedad, reflejaba la luz como un espejo turbio. Los coches siseaban al atravesar los charcos, los edificios grises observaban inmóviles, y toda la ciudad parecía empapada, gris y exhausta sin remedio. Vladimir aguardaba un poco apartado, como siempre. No pedía limosna, había decidido hacía tiempo no vender su dignidad por una moneda de compasión. Vestía un viejo abrigo, un gastado morral al hombro, envuelto cuidadosamente en una bufanda con la que, años atrás, llevaba a su hijo a la escuela. Había aprendido a volverse invisible. En su mano sostenía un paraguas medio roto, con varillas torcidas, rescatado de un cubo de basura detrás de la biblioteca. Lo reparó como pudo, para él, bastaba con que no le calara por el cuello. El autobús se retrasaba. Desde la esquina apareció una mujer de no más de 30 años, con aspecto de no ser asidua al transporte público. Llevaba una bandolera cruzada y, en las manos, una mochila visiblemente pesada. Su abrigo, elegante pero delgado, la hacía parecer de aquellas personas que siempre llegan tarde. Todo parece bajo control hasta que, en el último momento, todo se desmorona. Resbaló en el pavimento mojado, y la mochila se le escurrió, cayendo en un charco lodoso. Con cuidado, murmuró Vladimir, acercándose para levantarla y sacudirle las hojas empapadas. Gracias, susurró ella, mirándolo a los ojos con asombro. Sin repugnancia ni lástima, solo con una mirada profundamente humana. Así no lo miraban desde hacía mucho tiempo. Permanecía bajo la lluvia, el cabello pegado a la frente. Su paraguas, guardado en la mochila, estaba ya empapado. Ella misma estaba confundida hasta los huesos. Los dedos le temblaban de frío. Vamos, dijo él. Vladimir, en silencio, abrió su paraguas y lo sostuvo sobre ella. De todos modos, no tengo prisa. ¿Estás seguro?, preguntó ella, con cierta vacilación. Seguro, respondió él. Permanecieron en silencio bajo el mismo paraguas. Desde atrás, algunas personas los observaban de reojo. Algunos lo reconocieron, es el que vive junto a la calefacción urbana. Pensaron, otros, no, pero nadie dijo nada. El leve sirimiri seguía cayendo, como si quisiera comprobar si aún deseaban permanecer tan cerca. El autobús no llegaba. La mujer miraba el reloj de vez en cuando. La lluvia se posaba sobre los hombros de los transeúntes y les resbalaba por el rostro. Disculpe, queda muy lejos a pie la calle Pirogova. Depende de en qué zapato vaya. Con el suyo, unos 20 minutos, atravesando el patio, 10. Ella sonrió. Era la primera sonrisa auténtica y viva en esos 5 minutos. ¿Me lo muestra? Él asintió, sin palabras. Caminaron junto a las fachadas, pasando ante jardines descuidados y portales desconchados. Vladimir iba un poco a un lado, sin imponerse. Ella guardaba silencio, limitándose a asentir cuando él le señalaba atajos entre los garajes. La ciudad sonaba distinta cuando se recorría con alguien que la conocía no por los mapas, sino por las grietas del asfalto. ¿Vive usted aquí?,
En el barrio, sí, respondió con una media sonrisa. Aunque mi dirección exacta cambia cada semana. Ella aminoró el paso, comprendiendo, y por primera vez lo miró de verdad. No preguntó nada, y él se lo agradeció. Aquí puede acortar, y más adelante llegará directo a la policlínica. Desde allí, 100 metros y estará en su destino. Muchas gracias. De verdad, titubeó, como si quisiera añadir algo. El paraguas. Se lo devolveré algún día. No hace falta. Para mí sirve más de antena que de resguardo. ¿Y no se ha empapado el cabello? Él asintió y regresó por donde habían venido, desvaneciéndose con paso rápido y silencioso entre los patios, como lo hacen aquellos a quienes nadie busca. La lluvia volvió a tornarse indiferente. Al día siguiente, caía la misma llovizna. Vladimir estaba sentado bajo el alero tras una tienda, desayunando los restos de sopa repartidos por una ONG. Frente a él, sobre el suelo, yacía un periódico hallado en el metro, cubierto de manchas pero con el crucigrama intacto. Trazaba las palabras con esmero, en letras mayúsculas, protegiendo su bolígrafo como si fuera un tesoro. Al tercer día volvió a coincidir en la parada. El autobús acababa de marcharse y la gente empezaba a dispersarse. Vladimir estaba allí, envuelto en su bufanda junto a una verja conocida, cuando escuchó. «Disculpe, usted». Se volvió y la vio. Llevaba un abrigo con bufanda, el cabello recogido, y en las manos un recipiente y una bolsa. «Pensé que quizás suele venir por aquí», dijo ella. «Le busqué ayer, pero no estaba». Con cierto apuro, le tendió el recipiente. «Aquí hay borscht y pan, aún caliente». Él guardó silencio. «Y un paraguas, por si acaso», añadió, mostrando uno nuevo, plegado, recién comprado en el supermercado cercano. Vladimir tomó el recipiente con cuidado, como si temiera que se desvaneciera al tocarlo. «Gracias», dijo simplemente. «Me llamo Vladimir». «Olga», respondió ella con la misma sencillez. Permanecieron unos segundos en silencio. La ciudad bullía a su alrededor. La lluvia tamborileaba sobre la marquesina, la gente pasaba de largo, pero entre ellos, por un instante, todo quedó en calma. «Entonces, ¿hasta otra?», preguntó ella, con cierta timidez, dando un paso atrás. «Si usted quiere», asintió él. «Yo suelo venir por aquí, no soy de los que van con prisa». Ella sonrió y se marchó. Él se quedó, y por primera vez en mucho tiempo no se sintió invisible. Para al menos una persona, volvía a ser Vladimir. Ese día llegó un poco más tarde. No porque se hubiera retrasado, sino porque había pasado la mañana recorriendo el barrio, recogiendo botellas vacías, alambres y trozos de cobre. A diferencia de quienes corrían con los auriculares puestos, él conocía cada contenedor donde podía hallarse algo útil. El día anterior había cambiado un par de viejas válvulas por pan, una lata de paté y un paquete de tabaco barato, un placer que rara vez se permitía, pero siempre con su propio ritual. Hoy necesitaba comida, aunque el hambre no apretaba tanto como el deseo de resguardarse del viento, que parecía soplarle adrede bajo el cuello del abrigo. Se acomodó tras la parada, bajo el pequeño techo de un kiosco donde vendían periódicos, chicles y un par de cartones de cigarrillos en la vitrina. La dependienta le saludó con un leve movimiento de cabeza, con el cansancio habitual pero sin hostilidad. A veces le guardaba el periódico del día anterior, otras, nada. Entre ellos existía un pacto tácito, él no molestaba, y ella no lo echaba. Y eso le bastaba. Justo desplegaba el periódico, dispuesto a resolver el crucigrama. Amaba las palabras, le recordaban tiempos pasados, cuando cada noche completaba las mismas cuadrículas junto a su hijo, compitiendo por ver quién terminaba primero. Entonces aún hacía calor. Entonces todavía era necesario para alguien. En ese instante oyó una voz familiar. «¿Está usted aquí?». Alzó la mirada. Era ella, la misma mujer. Llevaba un abrigo azul marino, el cabello recogido con esmero, y en las manos, otra vez, un recipiente, y aquel paraguas que él le había entregado.
El corazón se le encogió, no de vergüenza, sino de una alegría inesperada. Pensé que tal vez suele venir por aquí, dijo, ofreciéndole el recipiente. Es trigo sarraceno con carne guisada, casero, y el pan aún está caliente. Vladimir tomó la comida con cuidado, como si pudiera desmoronarse con un movimiento brusco. Aspiró su aroma, tan cercano y olvidado, y suspiró. Gracias, Olga, ¿verdad? Sí. ¿Y usted, Vladimir? Lo recordaba. Cayó un silencio incómodo. Él se sintió expuesto, como si estuviera en una vitrina. La miró a los ojos, intentando descifrar el motivo de su visita, solo gratitud, o algo más. ¿Puedo sentarme?, preguntó ella, señalando un banco de madera junto a la pared. Claro, respondió él, encogiéndose de hombros. Se sentaron y guardaron silencio durante un minuto. Él comía despacio, con la contención aprendida en la infancia. Ella lo observaba, sus ojos, atentos, parecían buscar algo en su rostro. En sus gestos, en las pausas entre cucharadas. ¿Vive aquí desde hace mucho?, preguntó con aparente casualidad. Vladimir se detuvo. Su mirada se volvió más aguda. Era una pregunta demasiado directa, formulada con un tono demasiado seguro. Ella no solo preguntaba, sabía qué preguntar. ¿Aquí, bajo este techo? Bueno, en este barrio. ¿Y usted quién es? ¿Viene de la iglesia o del albergue? No, solo me interesa saber. Él frunció el ceño. Aquello de solo tenía poco. En sus ojos no había repulsión ni la cordialidad forzada de los voluntarios. Pero tampoco era simple curiosidad. Normalmente, cuando alguien solo se interesa, no anota todo lo que digo, respondió él con calma. Olga se estremeció levemente y bajó la mirada hacia su teléfono, que descansaba a su lado. La pantalla estaba apagada, pero, quién sabe, quizá ya había grabado algo, lo había enviado o estaba revisando información. ¿Es usted observador? Soy ingeniero. Lo fui, acostumbrado a contar, a escuchar, y no me agrada que jueguen conmigo. Cayó un silencio breve. No estoy jugando, simplemente, de verdad me interesa. ¿Cómo vive? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué personas que alguna vez fueron alguien acaban en la calle? ¿Y qué hace la sociedad al respecto? La sociedad, sonrió con ironía Vladimir, se hace la que no nos ve, y cuando no puede, busca culpas listas para usar. Bebía, culpa suya. Perdió la vivienda, un necio. Su hijo no le habla. Seguro le pegaba. Lo más fácil. A la sociedad le encantan las fórmulas cortas, son cómodas para los informes. Olga lo escuchaba con atención. No mostraba emociones de más, pero tampoco frialdad, más bien, la concentración de un médico ante un diagnóstico difícil, o de una periodista antes de formular la pregunta clave. ¿Tiene usted un hijo? Él miró a lo lejos. Largo, demasiado largo. Luego, asintió lentamente. Lo tuve. Tal vez aún exista, pero no está conmigo. Ni para mí. No ahora, dijo con brusquedad. Eso no es para hablarlo en la calle. Olga inclinó la cabeza con respeto, sin insistir. Él lo valoró. ¿Y los albergues? ¿Ha intentado acudir a alguno? Lo he intentado. ¿Sabe dónde terminan las colas? En la escalera. ¿Y dónde empieza la ayuda? En los informes. Allí no encajo. No tengo antecedentes, ni drogas, ni tuberculosis. No soy una estadística, soy un fallo del sistema. Ella esbozó una sonrisa tenue, melancólica, como si contuviera la respiración. Vladimir prosiguió, no me quejo, solo digo las cosas como son. En la calle es más sencillo que en las medias tintas. Aquí, al menos, todo es honesto, quieres vivir, sobrevive. Sin ilusiones, aquí nadie te prometió nada. Olga se incorporó de pronto. Volveré, dijo, si no le importa. ¿Para qué? Ella lo miró de frente. Porque usted no es un fallo. Usted importa, solo que todavía no sé cómo demostrarlo. Él sonrió, sin ironía, casi con calidez, pero si llega a encontrar la respuesta, me la contará. Hasta luego, Vladimir. Hasta luego, Olga. Ella se marchó, y él permaneció allí.
Al seguirla con la mirada, por primera vez en mucho tiempo pensó, ¿y si realmente no es una casualidad? Se encontraron en la misma parada. El día estaba despejado, pero frío. El sol apenas fingía calentar. El aire, seco y cortante, provocaba ganas de toser con cada inhalación. Vladimir estaba sentado en un banco, calentándose las manos sobre la tapa de un vaso de café barato. Lo había comprado con las últimas monedas, no para beberlo, sino para tener algo tibio entre los dedos. Olga se acercó sin hacer ruido. Llevaba la misma bufanda de la primera vez, gris con una fina franja azul. El viento le había despeinado ligeramente el cabello junto a las sienes. Se sentó a su lado sin pedir permiso. «Quiero tener con usted una conversación sincera», dijo sin rodeos. Vladimir asintió apenas. Se tensó y dejó el vaso con lentitud sobre el banco. En sus ojos había una cautela aguda, como si bajo una frase corriente se escondiera un golpe. «Adelante», respondió, «pero recuerde que la sinceridad es un arma de doble filo». Ella exhaló, apoyó las manos sobre las rodillas, como quien reúne valor. «Soy periodista. Trabajo en un reportaje sobre la falta de vivienda, pero no como se hace habitualmente, no sobre alcohólicos en estaciones ni sobre el heroísmo de los trabajadores sociales. Quiero contar la historia de personas reales, vivas. Como usted». Él no se movió, ni un gesto, solo endureció la mirada. «No he mostrado nada a nadie», se apresuró a añadir ella. «Ni sus palabras ni sus fotos. Solo buscaba a alguien con quien hablar de persona a persona. Sin adornos ni poses». Vladimir se recostó lentamente contra la tabla de madera del banco. «¿Y ha decidido que yo encajo?», preguntó en voz baja. No había ira en su tono, solo cansancio, y algo frío. «Congelado hacía mucho tiempo. He decidido que usted no es un encuentro fortuito, que tiene una historia que merece ser escuchada». Él se levantó bruscamente. Incluso la bolsa con los restos de pan estuvo a punto de caer, pero la recogió de manera mecánica, conteniendo la irritación. «Así que me estaba buscando como personaje». «Qué bonito», sonrió con ironía, mirando más allá de ella. «No una persona, sino una trama. Una imagen, unas palabras al micrófono, lágrimas acompañadas de música. Miren qué contraste social tenemos». «No», exclamó ella, poniéndose de pie. «No era mi intención utilizarlo». «Sí lo era», la interrumpió él sin alzar la voz. «Todos quieren. Unos por dinero, otros por cumplir un trámite, y algunos solo para sentirse mejor consigo mismos. Ese es todo el sentido. Yo soy conveniente, tengo la apariencia adecuada, una tragedia y un buen ángulo para el encuadre». Entonces le contó cómo lo había perdido todo, la música suave de fondo. La voz en off. Había visto ese tipo de reportajes cientos de veces. Él, allí, era solo estadística. Se giró para que ella no viera el leve espasmo de sus facciones. No quería que, una vez más, lucraran con sus emociones. «¿Sabe cómo fue?», prosiguió, «cuando mi hijo dijo en el tribunal que no quería vivir conmigo. Cuando mi ex esposa me miró como si fuera polvo bajo el sofá y, delante del niño, afirmó, no sirve para nada. Entonces pensé, peor no puede ser. Y luego lo fue». Exhaló como si expulsara de su alma una costra de años. «Era nadie y sigo siendo nadie. Y ahora, según usted, soy un héroe». «No es un héroe», respondió Olga con calma. «Es una persona. Eso es más importante». Él guardó silencio, mirando largamente hacia un punto tras su espalda, antes de sacudir lentamente la cabeza. «No, se equivoca. Las personas dejan de serlo en el momento en que las llaman historia. Puede ser tan sincera como quiera, pero la cámara, la grabadora, el titular, son más fuertes. Nos convierten en ejemplo, en símbolo, en advertencia para la sociedad, pero no en un ser vivo. Y yo estoy vivo. Y me duele». Olga calló. El viento jugaba con su cabello. Su mirada se volvió casi desconcertada, como si de pronto viera ante sí no a un héroe ni a un objeto, sino a un hombre atravesado por demasiadas líneas rotas.
Permaneció en silencio largo rato y, al fin, susurró. No he encendido la grabadora. No lo haré hasta que usted lo autorice. Y si no quiere, me iré sin grabación, sin artículo, sin nada. Solo dígamelo. Él la observó fijamente, con una mirada que parecía atravesarla. El viento hacía golpear una placa metálica con el horario de los autobuses. A su alrededor, la vida seguía. Alguien empujaba un cochecito, otro caminaba con una carpeta bajo el brazo. Todo pasaba de largo, sin reparar en ellos, en aquella parada ni en el dolor suspendido en el aire. Usted no se irá, dijo al fin Vladimir. Volverá, porque cree que hace algo importante, y tal vez sea verdad. Pero no a costa mía. Sacó su mochila, buscó en su interior y extrajo una vieja lata con monedas. La volvió a guardar y, mirándola a los ojos, añadió. Yo también quise cambiar el mundo alguna vez, y al final solo estorbé los planes ajenos. Tenga cuidado, Olga. La verdad es algo capaz de destruir lo que nunca quiso tocar. Volveré, porque no puedo marcharme así sin más, respondió ella. Y no porque sea usted un reportaje, sino porque me duele irme cuando alguien me habla de verdad por primera vez. Él no contestó, se dio media vuelta y caminó despacio, cojeando apenas, sin mirar atrás, aunque sabía que ella lo seguía con la mirada. Olga quedó sola en el banco, con el paraguas en la mano y un nudo inexplicable en la garganta. No sabía qué decir, ni siquiera si debía hacerlo. Simplemente permaneció allí y no huyó, aunque lo deseaba, porque por primera vez percibía, detrás de aquel hombre, no solo una historia, sino una vida, y si la perdía, no habría segunda oportunidad. Olga regresó. Al tercer día volvió sin grabadora, sin bolso, incluso sin paraguas, aunque por la mañana había lloviznado. Su rostro lucía cansado, los ojos ligeramente enrojecidos, pero la voz sonaba firme, sin titubeos, como si las palabras hubieran madurado todo ese tiempo. Solo quiero dar un paseo con usted. ¿Puedo? Vladimir levantó la vista desde el refugio. Bebía agua caliente de un viejo termo que la anciana del mercado, pequeña, de manos temblorosas y ojos de pájaro, le había dado la víspera. El agua ya estaba fría, pero el gesto abrigaba más que el propio líquido. No respondió de inmediato, simplemente señaló con el mentón hacia la carretera, hacia el albergue, si a ella no le importaba. Se incorporó sin prisa. Cada movimiento era contenido, medido, como si cualquier esfuerzo de más pudiera desnudar la herida. La chaqueta, gastada hasta el hilo, tenía un remiendo en el codo que apenas se sostenía. Una manga era algo más corta que la otra, pero él caminaba con dignidad, erguido, sin bajar la mirada, como si todavía fuera un hombre y no una sombra. Y así, juntos, emprendieron el camino. La ciudad murmuraba a sus espaldas, gente, coches y trolebuses pasaban una y otra vez, todo tan habitual como indiferente. Ninguna mirada se detenía en Vladimir, ni sorpresa, ni compasión, como si formara parte del paisaje. Un cubo de basura con dos piernas. He estudiado su barrio, dijo Olga. Cuando el silencio entre ambos se volvió demasiado denso, y he descubierto algo. Usted no figura como persona sin hogar. Él se detuvo y se giró hacia ella con tal brusquedad que le cortó la respiración. ¿Qué aparece en la base de datos? Preguntó. Vivienda asignada. Estatus, alojado temporalmente. Dirección registrada. Él soltó una risa hueca y seca, como si exhalara polvo. ¿Quiere ver cómo vive un alojado temporal? Vamos. Abandonaron la calle, avanzaron entre garajes. Pasaron bajo farolas rotas por un sendero embarrado y, tras una verja oxidada, apareció un edificio anodino. Antaño había sido residencia para estudiantes de un instituto técnico, ahora era un almacén de esperanzas rotas, techos que goteaban, portales nauseabundos, un olor espeso a sudor rancio, orina y moho. Vladimir la condujo al interior. Vengo aquí a veces, si el guardia es decente. Pero es como una lotería, por la noche te echan y tienes que buscar dónde apoyar la cabeza. Bajo una escalera.
en un sótano, entre arbustos. El pasillo los recibió con luz mortecina y olor a humedad. Una de las puertas estaba soldada. En un rincón, un muchacho de ojos enrojecidos liaba un cigarrillo sin siquiera mirarlos. Este es mi hogar, señaló Vladimir un colchón bajo unas tuberías. Sobre él, una chaqueta vieja enrollada a modo de almohada, al lado, una botella de plástico con agua turbia y una lata de conservas vacía. Olga guardó silencio, observando cómo el agua goteaba del techo, cómo la pintura se desprendía de la pared, cómo alguien en la habitación contigua tosía con un sonido de enfermedad terminal. ¿Lo sabía?, preguntó ella. No, respondió con voz apagada. Creí que no estaba en la lista, que me habían rechazado. Y resulta que, en los papeles, sí me habían asignado un lugar. Salieron al exterior. La lluvia había cesado, pero de los tejados aún caían gotas. El aire olía a yeso húmedo y a una desesperación ajena. Eso lo explica todo, murmuró Olga. ¿Por qué no está en la fila? ¿Por qué no recibe comida ni atención médica? Tú lo tienes todo, ¿verdad?, ironizó él. Sí, salvo un techo, comida y un lugar entre la gente. Encendió un cigarrillo. No lo hacía a menudo, solo en ocasiones especiales. Y hoy, al parecer, lo era. Voy a contártelo, dijo de pronto. Ella se estremeció. Si quieres, anota, añadió, pero sin lástima. Sin esos qué horror, pobrecillo, ni vamos a ayudarle. Solo tal cual es. Yo no soy una víctima. Soy un sobreviviente, y no quiero que conviertas mi vida en otra migaja para alimentar la compasión televisiva. Olga asintió lentamente, casi en señal de respeto. Como usted diga, pero sepa que no soy la televisión ni una fundación. Solo soy una persona, y me duele saber que algo así pueda existir. Él la miró largo rato, como si la viera por primera vez. Su mirada no contenía desconfianza, sino algo distinto, como si quisiera creerle, pero tuviera miedo. De acuerdo, murmuró. Empecemos entonces por cómo llegué hasta aquí. Y luego decides si vale la pena que otros lo sepan. Trato hecho, respondió ella. Pero hoy, nada de grabadoras. Solo tú y yo. Él asintió y echó a andar, y ella lo siguió, no como periodista, sino como alguien cuyo corazón tiembla ante la verdad. Se sentaron en un rincón de un viejo barracón, donde el aire olía a humo, madera húmeda y algo más intangible, impregnado de vidas ajenas. Olga sacó té en vasos de plástico, pan caliente y una manzana. Vladimir aceptó solo el té. Durante un rato guardaron silencio. Parecía que todo estaba dicho, pero Olga intuía que él apenas comenzaba a abrirse. Espera, dijo Vladimir. Rebuscó en su mochila durante un buen rato, hasta extraer con cuidado una carpeta de plástico. Dentro había una hoja, amarillenta por el tiempo y doblada en dos, con una caligrafía pulcra, sin una sola mancha de tinta. ¿Quieres la verdad? Aquí la tienes, pero no la leas en voz alta. Solo mírala. Olga tomó la carta con cautela. El papel crujió entre sus dedos. No la leyó entera de inmediato, sus ojos se detuvieron en la primera frase. Sasha, no sé por dónde empezar. Tal vez por decirte que no morí. Simplemente no sabía cómo vivir y decidí no estorbarles para que ustedes pudieran seguir sin mí. Ella alzó la vista. Lo escribí hace 10 años, dijo él. Cuando todo se derrumbó, aún era posible dar una explicación, intentar decir perdón. Pero no lo envié. ¿Por qué? Se encogió de hombros, tratando de hablar con calma, aunque la voz le tembló, porque para entonces ya no era nadie. Lo habían despedido, había vendido el piso para cubrir las deudas. Después durmió en estaciones, sobreviviendo con trabajos ocasionales. ¿Qué podía decirle? ¿Que el padre que lo llevaba de excursión se había convertido en alguien a quien la gente esquivaba por la calle? Suspiró. Creí que le daba una oportunidad, que si desaparecía todo sería más fácil. Y luego fue demasiado tarde. Pensaba que él lo entendería. Pensaba que con el tiempo olvidaría o perdonaría. Pero decidió que lo había abandonado.
Su madre, por supuesto, no guardó silencio. Sus palabras eran cuchillos, y yo callaba. Y ese silencio fue lo más terrible, nos desgarró. Olga devolvió la carta con cuidado. La guarda porque es lo único que le queda, ¿verdad? Ni fotos, ni objetos de entonces. Solo esto, y el nombre, Alexander. Él cerró los ojos un instante. Olga vio en su rostro un cansancio profundo, una pena antigua que ni los años podían amortiguar. Era un buen chico, murmuró Vladimir. Bueno como su madre, no como yo. Escribía poemas. Recuerdo que temía ir el primer día a la escuela y luego no quería salir del patio. Le prometí que siempre estaría a su lado, y luego desaparecí. Y él sabía que yo seguía vivo. Creo que lo intuía, pero, si soy sincero, me parece que simplemente no quería saberlo. Era más fácil pensarme muerto que aceptar que su padre dormía en un paso subterráneo. Olga apartó la mirada. Sintió de pronto un frío que no venía del viento, sino de algo que se expandía por dentro. Él no solo había sobrevivido en la calle, había resistido el peor de los naufragios, el de traicionarse a sí mismo. ¿Querría hablar con él? Claro, respondió, aunque no sé para qué. ¿Para que me vea así? ¿Para que sienta lástima o me diga, estoy orgulloso de ti, papá, porque no moriste en una cuneta? Sonrió con amargura, pero sin rencor. No quiero que me vea como una vergüenza. Que recuerde al hombre que le enseñó a preparar té en un termo y a lanzar piedras sobre el agua. Lo esencial estaba dicho. Olga guardó silencio, pero luego se inclinó hacia él y murmuró. ¿Y si él lo está buscando? No lo está, respondió Vladimir con brusquedad. Créame, no lo está. Lo sabría. No le doy la oportunidad. Igual que, en su día, no me la di a mí mismo. Vladimir se quedó inmóvil, mirándola. Su rostro, por primera vez, parecía verdaderamente vivo, sin máscara, sin coraza, un hombre en el que se había derrumbado algo esencial y que, tal vez por primera vez, alguien lograba ver. No sé quién es ahora, dónde ni cómo vive, quizá tenga familia, tal vez me desprecie más de lo que yo me desprecio a mí mismo. Pero la carta, suspiró, la conservo porque en ella está todo lo que entonces callé, todo lo que contuve. Y ahora temo que ya no pueda decirlo. Quizá valga la pena intentarlo. Es demasiado tarde para enviarla. A veces las palabras pierden su fuerza. Como una pila en una linterna vieja, la luz está, pero no logra atravesar la oscuridad. Olga asintió, aunque sin darle la razón. Prefirió posponer la discusión. Por primera vez no vio ante sí a un vagabundo, sino a un hombre, a un padre que alguna vez creyó poder ser un pilar, pero que un día se convirtió en vacío. Y en ese silencio entre ambos nació algo nuevo, frágil, casi imperceptible, pero real. Una compasión sin condescendencia, una comprensión sin lástima. Él guardó la carta de nuevo en la mochila, como un tesoro sin destinatario. Gracias por escucharme, dijo. Esto significa mucho. Y es solo el comienzo, respondió Olga. Porque lo que viene ya no es solo una historia, sino el camino de regreso. No contestó, pero tampoco apartó la mirada. Y eso ya era un paso. En la alcaldía, el aire estaba impregnado de ambientador barato, café recalentado de máquina y una ácida sensación de decepción. Las personas en la fila aguardaban en silencio, como si supieran que allí no tenía sentido alzar la voz. Solo esperar y resignarse. Incluso el reloj de la pared marcaba el tiempo con un tic-tac cansino, como agotado. Olga tomó un número, 218. En la pantalla, aún iban por el 193. Sintió el impulso de maldecir, pero se limitó a sentarse en una silla de plástico, resbaladiza por años de sudor ajeno, y abrió su cuaderno. En su mente latía una sola idea: si esto es cierto, están encubriendo delitos. Y no se trataba de simple negligencia burocrática, sino de una mentira sistemática, en la que la gente muere. Cuando finalmente la llamaron, al otro lado del cristal se encontraba una mujer de mirada vacía y uñas cortas pintadas con esmalte rosado.
Ni siquiera levantó los ojos. Buenos días. Necesito verificar el estado del ciudadano Vladimir Anatolievich Dubrovin. Según la base de datos, figura como alojado temporalmente, pero en realidad vive en la calle. Presente la solicitud por escrito, respondió la mujer. Remitiéndola al formulario oficial. Recibirá la contestación en un plazo de 30 días. Tengo credencial de periodista. No solicito datos personales, solo quiero confirmar un hecho. En los documentos consta que tiene vivienda, pero en la práctica no tiene techo. La funcionaria la miró con hastío, suspirando como si le hubieran interrumpido el café. ¿Acaso no tiene nada mejor que hacer? Este tipo de inspectores aparece cada mes. Esos sin techo se van por voluntad propia. Se les asigna una cama y huyen. Tenemos órdenes, actas, firmas, todo en regla. ¿Ha visto cómo vive? No estoy obligada. Nuestra estadística no mide cómo viven, sino dónde figuran. Olga tragó saliva. Algo se le contrajo en el pecho. No era ira, sino una impotencia sofocante. La observaba y pensaba, ¿cuántos más estarán sentados en despachos como este, trasladando papeles que contienen vidas muertas? Y si él muere, ¿irá entonces al archivo o a la estadística del formulario 27B? En el Departamento de Asistencia Social la situación no mejoraba. En una sala polvorienta, con paredes desconchadas y olor a moho mezclado con el ácido aroma de sopa rancia del comedor, le entregaron una lista de residentes en esa dirección. Entre ellos no solo figuraba el nombre de Vladimir, sino también el de otras personas que ella conocía del refugio, desdentados, descalzos, apoyados en muletas improvisadas, cargando bolsas de plástico en lugar de maletas. Algunos ya no hablaban, apenas miraban, como animales tras las rejas. Todos, según los papeles, tenían vivienda. ¿Esto es un archivo?, preguntó Olga a un joven con sudadera, que parecía estar aún en prácticas. Es el registro de beneficiarios de alojamiento temporal. Los departamentos nos envían las listas y nosotros las ingresamos en la base de datos. Todo como debe ser. ¿Ve los sellos? ¿Y quién verifica dónde están realmente? El joven se encogió de hombros. No somos detectives. Olga salió a la calle con las manos temblorosas. El frío le calaba hasta los huesos, pero no era por la temperatura. Era como si le hubiesen arrancado la piel, esa capa cómoda que permite vivir sin notar el dolor ajeno. Parecía que toda la ciudad respiraba mentira, una mentira ciega y oficial tras la que se escondían cadáveres. Vladimir esperaba en la plaza. Se le notaba tenso, como si temiera que ella no apareciera. Pero al ver a Olga, solo asintió. ¿Trajo algo? Sí, dijo ella. Lo han distribuido. Y hay decenas más como usted. Todos tienen vivienda, todos están registrados. Según los documentos, todo en orden. Paraíso de papel, sonrió él. Solo que no hay dónde vivir. Ella le extendió la impresión. Vladimir no la miró, la apretó, la dobló y la guardó en el bolsillo. Sus ojos parecían opacos, como si esperara no la confirmación, sino una esperanza. Pero esperanza no había. Valera murió, dijo de repente. Valera, el pelirrojo, con la prótesis. Pasábamos las noches en el sótano. Luego se fue, dijo. No podía mendigar. Lo encontraron bajo un árbol por la mañana. La ambulancia no llegó a tiempo. Olga apretó los labios. Recordaba a Valera con su voz siempre bromista, que surgía de las sombras. Aquel que siempre ofrecía compartir el pan, aunque él mismo tuviera hambre. Según los papeles, también estaba temporalmente alojado. Murió en un apartamento. Vladimir no lloró, pero algo se apagó en sus ojos. Somos como estadísticas con fecha de caducidad. Y nadie responde. Olga guardó silencio un largo rato, hasta que finalmente dijo: No voy a escribir una columna. Eso no basta. Haré una investigación con fotos, con hechos, con cifras y nombres, para que nadie pueda decir, no sabíamos. Él sonrió. Por primera vez de verdad. ¿Se ha vuelto loca? La devorarán, la probarán, pero aún así lo escribiré. Y no por likes, sino por Valera.
Guardó silencio y luego añadió: solo no me haga héroe. No soy un héroe, solo quiero que Valera no sea el último. Que su muerte no quede en silencio. No lo será, lo prometo. Esa misma noche, Olga abrió su portátil. En la pantalla, un documento vacío. En la línea del título escribió: aquellos que no existen, y empezó a escribir. No como periodista, sino como alguien que por primera vez comprendía que a veces la verdad vale más que el silencio. Olga estaba en la cocina de su amiga. El ruido de la tetera, el aroma a limón y los dedos ligeramente temblorosos. Afuera nevaba, y cada golpe de la nieve contra el cristal parecía golpear los nervios. Ella ya no podía esperar más. Notas, borradores, grabaciones de voz, todo estaba listo. Pero lo que le había sucedido a Valera no permitía dilatar más. Abrió el portátil. La pestaña de redes sociales ya estaba abierta, pero en lugar de teclear, se quedó inmóvil por un instante. Recordó a Valera, cómo reía, contaba chistes aún sin tener calcetines, cómo una vez le lanzó una manzana solo para que sonriera. No era perfecto, pero era auténtico. Abrió Facebook. Hoy murió una persona. Valera, sin documentos, sin derechos, sin oportunidades. Según la base oficial, vivía en un apartamento, figuraba como alojado temporalmente, pero en realidad murió congelado bajo un árbol porque ya no podía mendigar más. No era perfecto, estaba cansado, pero estaba vivo, hasta que el sistema decidió que su única salida era convertirse en estadística. Le quedaba un amigo, también sin hogar, pero no indiferente. Y ese amigo tenía una historia. Yo contaré toda su historia. Sin cortes editoriales, sin propaganda. Simplemente porque parece que lo hemos olvidado. La gente puede no tener casa, pero nunca carece de dignidad. Ella revisó su texto, sin pomposidad, sin heroísmo, solo lo que sentía, solo lo que debía decir, y presionó publicar. Menos de una hora después, la publicación se había viralizado. Recompartidos, comentarios, lágrimas en los mensajes. Alguien escribió: conocía a Valera, me ayudó cuando no tenía comida. Otro: mi padre murió exactamente igual. Gracias por escribir sobre esto. Otro más: demasiado doloroso, pero la verdad debe contarse. Y de repente, todo comenzó a moverse. Su publicación fue destacada en el feed de noticias, algunos bloggers la mencionaron. Alguien envió una foto antigua de Valera, sosteniendo un cartel hecho a mano: no mendigo. Me mantengo firme. Olga lloró por primera vez en mucho tiempo, sin inhibirse ante sus emociones. El teléfono sonó 3 horas después. Olga Sergeyevna, hablamos desde la alcaldía. Queremos invitarla a una conversación. Digamos, fuera de protocolo. Mañana a las 10:00 ¿le viene bien? Colgó sin responder. 10 minutos después llamó el editor jefe. Olia, ¿qué te pasa? Nos llaman de todas partes. Esto ya no es solo un reportaje, es un escándalo. Y tú sabes que no somos un periódico de oposición. Tenemos subvenciones, publicidad, ¿entiendes? Es decir, que la gente muera, sí, pero en silencio, sin molestar. Estás exagerando. Hazlo más suave, sin nombres, sin emociones, solo hechos, porque los hechos ya son emociones. Cuando alguien muere en la calle y en los papeles vive en un apartamento, eso no es noticia, es un crimen. Pausa. El editor suspiró. Te lo pido, controla tu ímpetu. O escribe bajo seudónimo. Al menos hazlo de manera humana. ¿De manera humana?, preguntó ella. Vale. A la mañana siguiente escribió su renuncia. 2 líneas: solicito mi despido voluntario. Motivo: rechazo a comprometer mi conciencia. Sus colegas no dijeron nada. Algunos se apartaron, otros solo asintieron. Encontró a Vladimir junto a aquel muro donde habían hablado el primer día. Estaba sentado con un vaso de yogur, pero no mendigaba, solo observaba a los transeúntes y sonreía a los niños. Por costumbre lo veo, dijo, sin esperar a que ella se sentara. Muchos me gusta. Incluso aparecí en el teléfono de aquel chico del refugio.
Me llaman y me amenazan, dijo Olia. Pero no tengo miedo. Él la miró de un modo distinto, sin ironía, sin escepticismo, como alguien que ve por primera vez que su verdad le importa a alguien. ¿Por qué haces todo esto? Ella vaciló. La pregunta era simple, pero la respuesta era más compleja. Probablemente porque no pudo ignorarlo. Porque si no soy yo, ¿quién? Antes pensaba que todo eso pasaba en otro lugar, hasta que te conocí a ti, hasta que murió Valera. Él asintió y, de repente, dijo suavemente: confío en ti. Ella se quedó inmóvil. Esas 3 palabras no eran solo confianza. Eran un permiso, una transición de la indiferencia a la humanidad. ¿Puedo mostrarte un lugar?, preguntó él. Claro. Caminaban por callejones adentrándose en un antiguo patio. Entre los garajes y la verja se encontraba un vagón de hierro óxido, con el vidrio roto, pero en el interior todo estaba ordenado: cartón, una pequeña colchoneta e incluso un pequeño icono en una esquina. Aquí me escondo cuando hace mucho frío. Nunca se lo he mostrado a nadie, solo Valera lo sabía. Olga lo observó en silencio. Todo en ese espacio hablaba no de abandono, sino de un intento por sobrevivir con dignidad. Un lugar pequeño, pero limpio. Un rincón donde aún permanecía la esperanza. Tú tenías un hogar de verdad. Una familia. ¿Por qué no regresaste? Porque no sabía cómo, porque creía que no tenía derecho, respondió él, encogiéndose de hombros. Ahora me has dado fe de que aún es posible simplemente existir, hablar, vivir, aunque sea en un vagón, dijo Olga, tomando su mano sin pronunciar palabra. En ese instante quedó claro: lo que vendría sería doloroso, difícil, aterrador. Pero ya no sería en soledad, sería juntos. Y aunque toda la ciudad guardara silencio, ellos tenían la verdad y una voz que resonaría. Vladimir se sentaba junto a la ventana en la abarrotada fila del Centro de Servicios Sociales. En sus manos, una carpeta desgastada con restos de documentos que no hablaban de él, copias antiguas, certificados vencidos, errores ajenos. Los sostenía con cuidado, como si contuvieran algo vivo. Olga se sentó a su lado. No había venido solo a brindar apoyo, venía a ser la voz cuando la persona carece de ella. ¿Te llamaron? Todavía no, pero si no es hoy, será mañana. No tengo prisa, lo importante es avanzar. Ella asintió. La correa de su bolso pesaba sobre el hombro. Dentro estaban su ordenador, el grabador y, lo más importante, la lista de nombres, los nombres de quienes el sistema había asignado a viviendas. Las historias comenzaban a crecer, junto con las preguntas. Los documentos se restauraban lentamente: pasaporte perdido, antigua residencia, datos desaparecidos en las bases. Parecía que el mero hecho de que Vladimir existiera requería pruebas. Pero él no se quejaba. Soportaba, como quien ha cruzado el abismo y ha vuelto. ¿Crees que te darán vivienda?, preguntó un día, sin mirar. Por ahora, no, pero sin documentos no eres nadie. Y con ellos, al menos existe la posibilidad de ser alguien. Él sonrió con tristeza. Curioso, ¿verdad? Un simple papel y, de repente, vuelves a ser un ser humano. Una tarde, mientras tomaban té, Olga habló sobre su hijo, con cautela. Tú, me habías dicho, Alexei, ¿tenía su dirección? Era antigua. Entonces apenas empezaba a estudiar. Después se mudó. Llamé un par de veces. No contestaba. Me acobardé. Pensé que sería mejor no complicarle la vida. Que creyera que yo no existía. ¿Y si él no quiere pensar así? Él guardó silencio, apretando la taza entre las manos. ¿Quieres que lo encuentre? Sí, pero no sé si debería. Después de todo, no tenía derecho a desaparecer. Lo entiendo, pero entonces me parecía que si le decía lo mal que estaban las cosas, solo empeoraría todo. Olga buscó durante días, revisando redes sociales antiguas, fragmentos de números, perfiles de trabajo en foros. Finalmente lo encontró. Alexei Dubrovin, 32 años, especialista en IT, trabaja en una gran empresa en la capital, 2 hijos.
En la foto se veía una mirada segura, una sonrisa contenida, pero el gesto reflejaba todavía la sombra del silencio de su padre. Ella escribió, sin giros periodísticos, sin falsedad. Hola, me llamo Olga. No nos conocemos, pero quisiera hablarle sobre un hombre, su padre. Él está vivo, no pide perdón, ni siquiera solicita un encuentro. Pero si algún día quieres saber qué sucedió, yo estoy aquí. La respuesta no llegó de inmediato. Al día siguiente, un mensaje breve y contenido. Gracias por escribir. No sabía si estaba vivo. Todo este tiempo pensé que simplemente se había ido. No sé si podré perdonar, pero estoy dispuesto a hablar. Olga imprimió la carta y se la llevó a Vladimir. Él la leyó en silencio, largo tiempo, luego la dobló con cuidado. Está vivo. Tiene familia, susurró Vladimir. Sí, y quiere hablar, quiere. ¿Y tú le crees? Sí, porque su dolor era igual que el tuyo, solo que del otro lado. Vladimir se recostó en el respaldo del banco, mirando el cielo un largo rato. Luego dijo de repente, sabes, durante 10 años hablé con él cada día en mi cabeza, imaginando cómo vivía, cómo crecía, cómo ingresaba a la universidad, cómo se enamoraba por primera vez. Sabía todo a mi manera, pero sin derecho a estar cerca. Se pusieron de acuerdo para una llamada. Vladimir estaba muy nervioso. Se afeitó, se puso la camisa que le habían dado en el centro de ayuda y se sentó en el taburete junto a Olga, como un escolar frente a un examen. El teléfono sonó exactamente a la hora acordada. Hola, la voz de Vladimir tembló. Papá, una palabra sencilla, pero que lo cambió todo. El silencio fue profundo y prolongado. Perdóname, dijo Vladimir. No quise desaparecer. Simplemente no sabía cómo actuar. No tenía fuerzas ni palabras. Pensé que te estaba protegiendo, para que no vieras lo bajo que había caído. Y creí que tú te habías ido. Que simplemente elegiste desaparecer. Me equivoqué. Y si no quieres. Su voz volvió a quebrarse. Lo entenderé, respondió Alexei. No sé exactamente qué quiero, pero supongo que quiero escucharte, saber cómo vives y verte. No como entonces, la última vez, cuando te fuiste como si fuera solo por una semana, sino de verdad, escuchar, comprender, quizá perdonar, quizá no, pero no fingir que no existes. Tras la llamada, Vladimir permaneció largo rato en silencio. Se sentó inmóvil, como si temiera romper algo frágil. Papá, susurró. Me llamaste papá. Olga solo asintió. Y volviste a ser tú mismo, dijo ella. ¿Ahora sí? Preguntó él con una leve sonrisa. No, replicó. Soy yo mismo porque tú no tuviste miedo, porque no te apartaste. Se miraron sin palabras. De repente quedó claro que al otro lado del teléfono no estaba solo un hijo, sino una vida nueva, con una página limpia, no blanca, pero sí honesta. La mañana era soleada y silenciosa, como si el cielo mismo decidiera no interferir. El aire, cristalino y casi primaveral, aún llevaba restos de nieve. Vladimir despertó antes de lo habitual, no por el frío, sino por la emoción. Hoy era un día que durante años no se había permitido, un día que temía más que ningún otro y que, a la vez, esperaba como un salvavidas. El día del encuentro. Se sentó, envuelto en su vieja chaqueta, masticando en silencio el pan con mermelada que Olga le había traído. La comida no le entraba en la garganta. No sabía cómo controlar el temblor de sus manos. No era por la edad, sino por la espera, todo su interior estaba tenso como una cuerda de guitarra, una palabra y se rompería. Con cuidado sacó del bolso una vieja libreta. Desgastada y con los bordes engrasados, había estado alguna vez en su maletín, en tiempos en que todavía había cosas que hacer. Trabajo, vida. En la última página, la dirección escrita de puño y letra por Olga. Debajo, con letras grandes, Alexei. 1500. Una caligrafía limpia, segura. Como un ancla, para no dejar que todo tiemble. Observaba esos números sin poder creerlo. Casi media vida había pasado desde la última vez que pronunció ese nombre en voz alta.
Entonces con esperanza, después con vergüenza. Ahora con miedo y con fe. Bueno, dijo Olga al entrar en el vagón inundado por la luz matutina. Es hora de convertir al hombre en padre. Fueron a elegir una camisa. Él solo resopló, pero se levantó, no como siempre, pesado y con recelo, sino erguido, como si alguien invisible lo sostuviera por los hombros. En el mercadillo había ruido y olor a planchas. La gente se empujaba y discutía, ansiosa por la primavera. Vladimir caminaba, tocaba las telas, como si eligiera no ropa, sino la piel con la que tendría que enfrentarse al pasado. Esta, dijo Olga, te va a dar cierta calidez. Él la presionó contra su pecho. Gris claro, fina, pero limpia, como una bandera pacífica. No había ostentación, pero sí dignidad. La tomamos, dijo, y añadió en un susurro, gracias por estar aquí. Luego entraron en una vieja tienda de componentes electrónicos. Polvo en el escaparate, dentro, pedacitos de infancia, pequeños transformadores, condensadores, lámparas. Como si el tiempo se hubiera detenido en los años 90, al igual que él mismo. ¿Estás seguro?, preguntó Olga. Esto no es un juguete. Le prometí a Alexei que cuando creciera, construiríamos un radio juntos. Incluso teníamos el esquema. Lo recortó de una revista, y yo dije que compraríamos las piezas cuando tuviéramos dinero. Pero luego me detuve, y ahora él tiene un hijo. Quizá ellos puedan ensamblarlo juntos. Quiero cumplir al menos una promesa. Compró la pieza, pequeña, casi imperceptible, la envolvió en papel como un tesoro y la guardó en el bolsillo, caminando con la mano sobre ella como sosteniendo un corazón. Al regresar, se agachó junto a la pared del vagón y miró fijamente un punto durante largo tiempo. Luego sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Alexei, si estás leyendo esta carta, significa que no pude o no me atreví, o algo más fuerte que yo lo impidió. Perdóname por escribir en lugar de hablar cara a cara, pero a veces las palabras son más fáciles sobre el papel, especialmente cuando se ha guardado silencio demasiado tiempo. No sé en qué te has convertido. Te imaginé de muchas formas, sonriendo, enfadado, yendo al primer grado, luego al ejército, a la universidad. Hablaba contigo en mi mente todos los días. Tonto, ¿verdad? Pero si no lo hacía, no habría sobrevivido. Perdí todo, y con ello, el valor de estar cerca. Creí que protegerte de mi debilidad significaba que desaparecer era un acto de nobleza. Ahora entiendo que fue cobardía. No espero que me perdones. Ni siquiera lo pido. Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte, incluso cuando no sabía dónde estabas. Si estás leyendo esto, significa que de algún modo llegué a ti, aunque sea con palabras. Tienes un hijo, tienes vida. No repitas mis errores. Estate presente, incluso cuando tengas miedo, incluso cuando sientas vergüenza. En el paquete hay una pieza de radio. Alguna vez la buscamos juntos. No sé si le servirá, pero tal vez sea el inicio de algo auténtico. Con amor, papá. Él dobló la hoja, la metió en un sobre y lo firmó con cuidado, para Alexei, por si acaso. Olga lo miraba desde el marco de la puerta, en silencio. Solo cuando se levantó, susurró, ¿estás listo? No, sonrió él, pero ya no hay otra opción que intentarlo. Ajustó su camisa, un poco torpe, como un escolar el primer día de clases. Sacó un espejo de plástico del cajón y se miró, en sus ojos había algo que antes no existía, miedo, ternura, orgullo. Ya no estaba perdido. Caminaba hacia su hogar, aunque no fuera un hogar aún, sino un encuentro con su destino. Justo antes de salir, le pasó el sobre a Olga. Por si acaso, si no puedo. Tú podrás, dijo ella, porque ya había demostrado que podía. Llegaron al refugio, desde donde, a la mañana siguiente, debía partir hacia la reunión con su hijo. Olga regresó a su casa. Vladimir se acostó, aún sin saber lo que le esperaba. La mañana amaneció demasiado tranquila, el viento ya no movía la placa sobre la entrada. El conserje no se quejó.
Ni siquiera el perro, que dormía junto a la puerta, ladró como de costumbre cuando se abrió la entrada del refugio. Todo parecía haberse congelado en un instante, en una pausa cargada de expectación. Como si el mundo contuviera la respiración, temeroso de interrumpir algo importante, tal vez lo último. Olga llegó temprano, con pastelitos calientes y un termo de té con limón. Sonreía al subir las escaleras, como si llevara un buenos días a alguien que realmente lo merecía. Hoy debía ser ese día, el día en que Vladimir vería a su hijo, cuando el miedo daría paso al perdón, o al menos al intento. Empujó la puerta y entró. Tras el mostrador, el encargado miraba al vacío. A su lado, un auxiliar conversaba en voz baja con un enfermero. Alguien pasó rápidamente con una bolsa negra en las manos. Y de pronto, esa sensación, hielo en el interior, desconcierto, miedo, presentimiento. Perdón, dijo Olga, con la voz temblorosa. Vladimir, está aquí. El encargado asintió sin mirar. Sala 9. Pero será mejor que estés preparada. Esas palabras se incrustaron en su pecho. ¿Cómo podía estar preparada para la muerte de alguien a quien recién empezaba a devolver a la vida? Avanzó, sin respirar, incrédula. La puerta estaba entreabierta. Vladimir yacía en la cama, en calma, casi como dormido. Solo que sus manos estaban demasiado rectas a los costados y sus ojos cerrados. Ningún rastro de miedo ni de dolor en su rostro, como si simplemente se hubiera sumergido en un mundo donde ya no hay sufrimiento. En la silla, su abrigo estaba doblado cuidadosamente, y encima un sobre con su nombre escrito con una letra firme y segura. El último gesto de alguien que quería llegar a tiempo a todo. Olga se acercó lentamente y se sentó junto a él. Sus dedos temblaban al abrir la carta. Olga, si estás leyendo esto, significa que no lo logré a tiempo. Temía que mi corazón fallara. Es testarudo, como yo. Sabía que no resistiría mucho, pero no podía irme sin decirte lo más importante. Gracias. No por la comida, ni por los documentos, ni siquiera por mi hijo, aunque eso sea un milagro. Gracias por ver en mí a un ser humano cuando todos los demás veían basura, un vagabundo. Un error, un pasado. Me diste rostro y nombre. Volví a ser Vladimir, no este, ni aquel otro. Podía mirarse al espejo, hablar, respirar. No me tuviste lástima, y por eso te estoy agradecido. La lástima humilla, tú no me pusiste en un pedestal, simplemente me pusiste de pie. No me salvaste, me devolviste a mí mismo. Y si algo queda de mí, que no sea la historia de un hombre sin hogar, sino la historia de un hombre que volvió a ser padre. Aunque solo fuera por un día, lo fue. Yo era nadie, pero me mostraste que incluso alguien roto puede volver a ser entero, aunque sea por un instante. No llores, no tengo miedo. Honestamente, he vivido 1000 muertes de vergüenza, soledad y vacío. Pero en la última semana, por primera vez, viví de verdad. Por favor, entrega la carta a Alexei. Que no se enoje, y si puede, que algún día también le diga a alguien, estoy contigo. Te veo, eso hace lo imposible, cree por ti cuando tú ya no puedes. Con amor, Vladimir. Olga permaneció sentada largo tiempo. Sin llorar, sus ojos estaban secos, pero por dentro había un abismo. Silencio, desolación y una calma extraña, casi injusta. Como si todo ya se hubiera dicho. Como si todo se hubiera entendido. Sostuvo la carta contra su pecho, como una armadura, sin soltarla. Cada palabra resonaba dentro, como si Vladimir todavía estuviera cerca, simplemente salió un momento, simplemente guardaba silencio, simplemente avanzaba. Él esperaba este encuentro, dijo en voz baja el encargado, parado en la puerta. Se había vestido, afeitado y dicho, debo verme digno. Se durmió, y no despertó. Olga asintió, sin confiar del todo en su voz. Luego se acercó a sus pertenencias, tomó el sobre para Alexei, tomó la pieza de radio, todavía en el bolsillo del abrigo, como un talismán, como un fragmento de una promesa incumplida que, de todos modos, se había hecho realidad.
Al despedirse, le cubrió con la manta. Con cuidado, como a un niño, le pasó la mano por el cabello. «Lo lograste», susurró, aunque no fueran sus pies los que habían llegado. Esa noche se sentó a la mesa y empezó a escribir no un reportaje, ni una noticia sensacional, sino la historia de un hombre que se había perdido, pero no desapareció, que se fue, pero logró regresar aunque solo fuera por un instante. Una historia en la que lo importante no es la muerte, sino la voz que por primera vez y para siempre fue escuchada. El olor del hospital le resultaba familiar. Cloro, vendas, un silencio tal que no solo se escuchaba la respiración, sino también los pensamientos. Alexei estaba parado en el pasillo, inmóvil. No sabía qué sentir, no sabía qué decir. Frente a él, una puerta blanca. En el letrero, morgue. Visita. Había llegado. Tarde, pero había llegado. Alexei, llamó suavemente Olga. Él se giró. Estaba pálida, agotada, con los ojos enrojecidos. En sus manos, una carpeta oscura y un sobre cuidadosamente doblado. Tenía mucho miedo de no llegar a tiempo, pero lo logró. Silenciosamente, tomó el sobre sin preguntar qué contenía. Lo abrió, lo desplegó y comenzó a leer. Cuanto más avanzaba, más lágrimas le brotaban de los ojos. Apretó la carta como si quisiera esconderla en el corazón. Su voz tembló, recordaba. Durante todo ese tiempo, Olga asintió, recordó y esperó. Se quedaron de pie uno al lado del otro. No eran amigos, ni desconocidos, solo personas unidas por el dolor ajeno y por el último intento de alguien de convertirse en algo más que un error. Por la noche, Olga estaba en su casa. En la pantalla, un documento en blanco. El cursor parpadeaba. En la esquina, una taza de café ya frío. Afuera, la ciudad se preparaba para la noche, ventanas iluminadas, coches pasando, un niño llorando en algún lugar. Todo parecía igual, y, al mismo tiempo, nada lo era. Comenzó a escribir. Vladimir, un hombre que no habíamos visto. Hoy murió en un albergue municipal, en una cama vieja, con la camisa limpia y una carta en el bolsillo. Se llamaba Vladimir, alguna vez ingeniero, padre, esposo. Y luego nadie. Así lo definía el sistema. Así lo definíamos nosotros. Pasábamos de largo, apartábamos la mirada, decíamos, se lo buscó, alcohólico, holgazán, uno más de esos. Pero él simplemente no tuvo tiempo de explicarse. Cuando perdió todo, no encontró las palabras y desapareció. En los últimos meses comprendí que una persona no desaparece así, simplemente. Lo borran con el silencio, los papeles, los formularios. Vladimir aparecía en los registros como beneficiario de vivienda. Pero dormía bajo un puente. Su amigo murió de frío, pero según los papeles vivía en un apartamento de una habitación. Hay toda una lista, 87 personas. Todos supuestamente asegurados. Todos en las calles. Alguien les robó no solo un techo, sino el derecho a ser vistos. Vladimir nos dejó una carta sobre el amor hacia su hijo, la culpa y el intento de ser padre, aunque solo fuese por un día. Esta no es la historia de un hombre sin hogar, es la historia de nosotros, de cómo a veces sabemos no ver y de cómo puede ser demasiado tarde para empezar a mirar. Adjuntó una fotografía, un retrato en blanco y negro. Vladimir está sentado junto a la pared del vagón, sosteniendo una pieza de radio. Sus ojos miran al horizonte. En ellos hay vida. Presionó publicar. Pasaron 30 minutos. El primer comentario, lloro. Perdón, Vladimir, perdón a todos nosotros. Luego llegaron el segundo y el tercero. Cientos, miles. La publicación se difundió por todas las redes, Telegram, VKontakte, periodistas, bloggers. Alguien encontró fotos de su antigua empresa. Otro compartió documentos sobre la asignación ficticia de viviendas. Al anochecer, un segmento en televisión. A la mañana siguiente, un requerimiento de la Fiscalía. Investigación. Comentarios de funcionarios, desconocemos cualquier error técnico. Se está verificando. Al día siguiente, el jefe del Departamento de Asistencia Social fue destituido.
Se creó una comisión para revisar los datos de registros ficticios. Se iniciará un proyecto de ley sobre el control digital en la asignación de viviendas municipales. Alexei asistió al funeral, en silencio. A su lado, su hijo, sujetando la pieza de radio. En la tumba, una placa blanca, sin segundo nombre. Solo Vladimir. Después de la ceremonia, se acercó a Olga, sin decir palabra, solo abrazándola. Fuerte, de verdad. Ella no preguntó si había perdonado. Sabía que Vladimir había llegado a través de la oscuridad, del miedo, del silencio. Y lo escucharon, todo. Pasó un mes. La primavera llegó silenciosa, sin estruendo. Primero con un tenue aroma a tierra húmeda. Luego con el primer pasto que emergía junto al porche de cemento, y después con un arce plantado junto a la pared. Apenas comenzaba a crecer, pero se mantenía firme, como alguien que ha sobrevivido al invierno. El patio del refugio estaba concurrido. Algunos permanecían en silencio, otros susurraban. Junto al arce, estaban colocando una placa metálica negra con letras blancas: aquí vivió Vladimir. No pidió, ayudó. Nadie dio órdenes, nadie hizo anuncios. Todo ocurrió de manera sencilla, humana. Alexei llegó sin periodistas, sin corbata, sin cámara. En las manos llevaba tulipanes amarillos, como el sol en sus dibujos infantiles, cuando aún creía que su padre estaba simplemente en el trabajo. Se acercó a la placa lentamente, como si temiera asustar algo importante. Se detuvo, depositó las flores a los pies del arce y solo entonces miró a su alrededor. Olga estaba a un lado, con un abrigo sencillo, sin maquillaje, demasiado cansada para ocultarse tras la apariencia. Él se acercó. Gracias, dijo. Ella asintió. No, en realidad, gracias. Por todo, añadió él. Por devolverme a mi padre. Aunque sea al final, aunque sea un poco. Él lo hizo todo por sí mismo, respondió ella. Yo solo escuché. Usted le dio la palabra, dijo Alexei en voz baja. Y él me devolvió el nombre. Pensé que lo odiaba, pero resultó que solo no podía perdonarme a mí mismo por no haberlo buscado. Olga no respondió. Las palabras eran innecesarias. A veces, el silencio habla con mayor claridad. Se quedaron un momento juntos, contemplando la placa. El arce temblaba levemente con el viento, joven, todavía inseguro, pero ya vivo, ya creciendo. No fue perdonado, dijo Alexei, pero en la carta me perdonó por haber crecido sin él. Porque él los veía, dijo Olga, todos los días, incluso cuando estaban lejos, incluso cuando no sabían el uno del otro. ¿Y usted? Preguntó él. ¿Cómo está? Ella se encogió de hombros. Vivo, escribo. Ahora tengo historias de las que no me avergüenzo. Él la miró y de repente preguntó. ¿Puedo escribir yo también algo? Por supuesto, dijo ella. Solo escriba con honestidad, no por apariencia, no porque sea necesario, sino porque ya no se puede callar. Él sonrió, por primera vez con tranquilidad. Eso haré, sobre él y sobre mí. Sobre que, entre nosotros, hubo un encuentro, aunque breve, pero real. Se acercó un hombre mayor, residente del refugio, con un bastón y un abrigo viejo. Se inclinó ante la placa y luego dijo. Compartía conmigo té cuando no tenía azúcar. Callaba, pero su mirada calentaba. No es en vano que el arce esté aquí. Él era así, no un pino ni un roble, sino tranquilo, paciente. Olga sonrió. Alexei también. Y en esa sonrisa había más gratitud que en cualquier discurso oficial. Por la noche, Alexei volvió. Solo. Se sentó en el banco junto a la pared. Frente a él, el arce. La placa brillaba bajo la luz de la farola. El viento movía ligeramente las ramas. Sacó la carta. La misma, la leyó otra vez, tragó el nudo en la garganta y luego empezó a hablar en voz baja, como si su padre estuviera sentado a su lado. Viniste a tu manera, después de años, a través del silencio, a través de todo lo que nos separó. Y te escucho, realmente te escucho. Lamento que no hayamos podido hacer más, pero me alegra que al menos alcanzáramos algo.
Guardó la carta en el bolsillo, se levantó, se acercó al arce y pasó los dedos por la hoja. Todavía fresca, todavía primaveral. Crece, dijo. Que todos lo vean. Y se fue. Más tarde, Olga escribió otro texto. Breve, sin pompa, simplemente como un cierre. Asterisco, memoria con asterisco, es cuando una placa en la pared habla más que los informes. Cuando un árbol crece donde antes solo había vacío. Cuando el silencio se convierte en voz. Vladimir se fue, pero quedó. En la carta, en las palabras del hijo, en la placa junto al arce, en nuestra mirada más atenta. A veces basta con escuchar una sola voz para que nazca todo un bosque. Asterisco, asterisco. La historia no terminó con la muerte, sino con la memoria y un joven arce que ahora crecerá. Suscríbanse al canal, den me gusta y cuéntenos qué les ha parecido esta historia. Activen la campanita para no perderse los próximos videos. Hasta pronto, estimados oyentes.